El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, afirma que pronto terminará el proceso de adhesión de Irán al grupo de las economías emergentes BRICS. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia iniciará dentro de un mes. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional firman en La Habana un acuerdo de cese al fuego nacional y temporal de 6 meses. Hola, ¿qué tal? Ya volvemos con las noticias. Gracias por seguirlas aquí en Hispan TV. Más tarde que temprano terminará el proceso de adhesión de Irán al grupo de las economías emergentes BRICS, así lo ha asegurado el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi. En declaraciones realizadas en el marco de su gira por la provincia de Azerbaiyán Oriental, el mandatario destacó la conexión del país a las infraestructuras económicas de la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática, logros que, a su juicio, han allanado la membresía plena de Irán en el grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En su segundo día de visita a la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán, el presidente Seyed Ebrahim Raisi inauguró la línea ferroviaria entre las ciudades de Bosanabad y Jabarán. El proyecto forma parte del corredor de transporte este-oeste y jugará un papel clave en los planes para acomodar mayores volúmenes de tránsito de carga internacional. El líder de la Revolución Islámica siempre insiste en que se garantice el bienestar del pueblo. El gobierno, a su vez, se considera obligado a trabajar por la comodidad del pueblo, en el cumplimiento de sus órdenes y el deber que tiene con la población. Raisi también se reunió el jueves con un grupo de eruditos y clérigos de Tabriz. En la cita insistió en que su gobierno no retrocederá ante los complots de los enemigos y seguirá sus avances económicos, pese a las sanciones de Estados Unidos. Además hizo referencia a las declaraciones del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, de que los enemigos están enfurecidos por los logros de la República Islámica y tratan de minimizarlos, y subrayó que a pesar de las dificultades impuestas, el pueblo ha convertido las amenazas y sanciones en oportunidades. Añadió que solo se pueden superar los desafíos y las conspiraciones si nos hacemos fuertes y construimos un Irán fuerte. El jefe del Ejecutivo se reunió también con varios ciudadanos. En su discurso ante la población, el jefe del Ejecutivo subrayó que los embargos no han logrado obstaculizar el desarrollo de Irán en diversos sectores. Dijo que el comercio ha batido récords en los últimos 40 años, alcanzando los 53.000 millones de dólares. También recordó que se ha logrado la autosuficiencia en la producción de varios equipos y sistemas militares. Hoy el país está desarrollándose y el enemigo ha declarado que la máxima presión sobre Irán ha sido un fracaso. Nuestro pueblo ha logrado derrotar a Estados Unidos en varios campos, pero algunos no quieren aceptar esta verdad. Por otro lado, se refirió a los esfuerzos de su gobierno para reconstruir las infraestructuras del país con el objetivo de impulsar la industria automotriz. Anunció el establecimiento de una línea de fabricación de camiones en Tabriz con capacidad para 20 vehículos por día. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Nargués Jalilpur, Hispan TV Noticias. La misión permanente de Irán ante Naciones Unidas descarta la existencia de un acuerdo interino con Washington para reemplazar el pacto nuclear de 2015. Teherán rechazó un informe del portal de noticias Middle East Age sobre un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos para el alivio de las sanciones, supuestamente con la condición de limitar el enriquecimiento de uranio por parte del país persa. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ya había desestimado el informe, calificándolo de falso y engañoso. Los diálogos para reactivar el acuerdo nuclear iraní están estancados desde agosto de 2022, ya que Washington no ofreció las garantías necesarias de que no abandonará el pacto nuevamente.
2 palestinos han caído mártires como consecuencia de los ataques de las fuerzas israelíes en las ciudades de Ramallah, Cisjordania ocupada, y la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud palestino, el joven Mahdi Biadese cayó mártir en la mañana de este viernes a manos de los soldados israelíes en el puesto de control de la ciudad de Rantis, en el oeste de Ramallah. Además, fuentes palestinas han declarado que otro ciudadano de nombre Ismail Salman Ayad, que había resultado herido en un reciente ataque israelí en la Franja de Gaza, también cayó mártir. En la ciudad libanesa de Kfar Shuba, jóvenes y las fuerzas israelíes se enfrentaron después de que éstas realizaran operaciones de excavación en la zona. Según se ha informado, los libaneses destruyeron las cercas de alambres de púas instaladas y bloquearon un túnel excavado en la zona fronteriza. Después, las fuerzas de ocupación intentaron expulsar a los jóvenes de la zona lanzando gases lacrimógenos y balas de humo. En reacción, el movimiento Hezbollah ha aseverado que está listo para cualquier posible escalada de tensiones en la región y ha ratificado que el régimen sionista sabe que su insistencia de cruzar las líneas rojas le costará muy caro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia iniciará dentro de un mes. Putin aseguró que la medida se implementará sin violar los compromisos internacionales de no proliferación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este viernes a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, en su residencia cerca de la ciudad de Sochi, a las orillas del Mar Negro. En una conversación informal, Putin anunció que el despliegue de armamento nuclear táctico en territorio del país vecino iniciará a principios de julio. El mandatario ya había asegurado que la medida se implementaría sin violar los compromisos internacionales de no proliferación. En cuanto a los temas más sensibles que hemos acordado, todo va según lo planeado. Como sabe usted, el 7 u 8 de julio finaliza la preparación de las instalaciones pertinentes. Inmediatamente empezaremos las medidas relacionadas con el despliegue en su territorio de los armamentos correspondientes. Así que todo va según lo planeado, todo está estable. Pese a los ataques ucranianos que se producen casi a diario contra el territorio ruso, Putin evaluó de buena la situación de seguridad. En cuanto a la situación de seguridad, hablaremos en privado, pero en general la situación está estable. Yo diría que es incluso buena. Estoy seguro que profundizaremos la cooperación en esta área. Lukashenko a su vez expresó su satisfacción porque todo se esté desarrollando según lo acordado. Añadió que la única vía posible para resistir ante las presiones y sanciones es confiar en las capacidades disuasorias de ambas naciones. Nosotros junto a Rusia elaboraremos un plan de acción para la situación de seguridad. No tiene sentido esperar a que se levanten las sanciones. No tiene sentido ni siquiera hablar de ello. Necesitamos confiar únicamente en nosotros mismos. En abril pasado, la defensa rusa declaró que las Fuerzas Armadas de Bielorrusia ya tienen capacidad para atacar objetivos enemigos con armas nucleares, en el marco de un acuerdo entre Moscú y Minsk para el despliegue de armamento nuclear táctico en su territorio. La decisión se produjo en respuesta a las declaraciones del Reino Unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Nilufar Sayadikia, Hispan TV Noticias. Y Rusia destaca su voluntad de cimentar la cooperación militar con China y la considera un factor estabilizador a nivel mundial. Ante los acontecimientos mundiales en curso, las decisiones adoptadas conforman los objetivos en materia de desarrollo y seguridad nacional a largo plazo que se recogieron en la declaración conjunta de nuestros líderes, incluyendo las cuestiones de intensificación de la cooperación militar, la coordinación de los esfuerzos de Rusia y la República Popular China en el ámbito internacional tiene un efecto estabilizador sobre la situación en el mundo. El alto mando castrense añadió que la práctica de la formación operativa y de combate conjunta de las Fuerzas Armadas rusas y chinas debería seguir siendo un importante elemento de actividades futuras. Añadió que las conversaciones de este viernes servirán para reforzar aún más la cooperación estratégica entre las dos naciones en materia militar. Subrayó que la próxima visita de las autoridades chinas de defensa a Rusia guarda gran importancia para el desarrollo de la cooperación en este campo.
En otros temas, vamos a Latinoamérica. Como decíamos en nuestros titulares, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional firmaron este viernes en La Habana un acuerdo de cese al fuego nacional y temporal de 6 meses. Su firma se llevó a cabo en presencia del presidente colombiano Gustavo Petro y del máximo de la guerrilla Antonio García. El acuerdo de cese bilateral de hostilidades comenzará oficialmente el 3 de agosto. Este es el avance más importante alcanzado en los diálogos que reanudaron las partes en noviembre en Venezuela. Así, las delegaciones de ambas partes clausuran el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz. El Comité Preparatorio del Gran Festival de Arte organizó un encuentro en la Franja de Gaza. Les contamos en unos minutos. Sentimos que nuestros corazones se nos habían roto. Permanece en tu mente, no puedes borrarlo, es horrible. Nuestros niños han vivido cosas que solo los niños en una zona de guerra han experimentado. El racismo institucional es un problema patente sobre el cual nadie quiere hablar. Es una verdad incómoda para mucha gente porque nos gusta pensar que la sociedad ha progresado. En lo que a mí respecta, los culpables se han librado sin recibir su merecido castigo por este asesinato. Documentales por Hispan TV. Ya regresamos con más noticias aquí en Hispan TV. China rechaza declaraciones estadounidenses sobre una estación espía en Cuba y ratifica que Washington debería dejar de interferir en los asuntos internos de terceros países. Expandir noticias equívocas es una táctica común de Estados Unidos. Así criticó China este viernes las informaciones del diario estadounidense The Wall Street Journal sobre un supuesto acuerdo que permitiría a Pekín instalar una base espía en suelo cubano para escuchar a escondidas las comunicaciones electrónicas y militares. Asimismo, pidió que Estados Unidos sea responsable de lo que difunde. No estoy al tanto de la situación que dijiste. Como es bien sabido, difundir rumores y calumnias es una táctica común de los Estados Unidos, y la injerencia arbitraria en los asuntos internos de otros también es una práctica común de los Estados Unidos. Wang, de igual modo, recordó que Washington es el mayor imperio de poder de vigilancia del mundo. Por consiguiente, denunció el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba para luego acusarlo de interferir en los asuntos internos cubanos bajo el pretexto de la democracia. Estados Unidos debe reflexionar sobre sí mismo y dejar de interferir en los asuntos internos de Cuba bajo la bandera de la libertad y la democracia, cancelar de inmediato el embargo económico, comercial y financiero contra Cuba y hacer más para mejorar las relaciones con la isla. El diplomático chino recordó el hecho de que Washington lleva mucho tiempo ocupando ilegalmente la base de Guantánamo en Cuba, además de participar en actividades ocultas en el país caribeño. Por su parte, La Habana negó de forma categórica el informe del diario estadounidense. Calumnias de este tipo se han fabricado con frecuencia por funcionarios de los Estados Unidos, aparentemente familiarizados con información de inteligencia. Todas son falacias promovidas con la pérfida intención de justificar el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, la desestabilización y la agresión a Cuba. El diplomático cubano declaró que la acción hostil de Estados Unidos contra la isla y su bloqueo no tienen justificación legal, afirmando que La Habana no acepta la existencia de un plan y enfatiza en su falsedad.
Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Narguez Faló, Hispan TV Noticias. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, llegó a China para una visita oficial de 6 días, durante la cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Este es un viaje histórico de nuestra presidenta Xiomara Castro, histórico también para China, pues establecer relaciones, acercarnos los dos pueblos del mundo muy lejanos en el área geográfica. Entonces tenemos grandes expectativas en cuanto a que esta visita pueda llevar a una concreción con la suscripción de convenios, de tratados comerciales, financieros, culturales. Castro aterrizó este viernes en Shanghái, donde tiene prevista una reunión con la jefa del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, según fuentes oficiales. Posteriormente visitará el Centro de Investigación y Desarrollo de la empresa tecnológica Huawei y después partirá hacia Pekín a marcar un hito histórico, de acuerdo al gobierno hondureño. Su viaje se produce apenas 3 meses después de que el país rompiera sus lazos diplomáticos con Taiwán para establecerlos con el gigante asiático. Luego de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, ha comenzado la carrera por la presidencia de México. Morena lleva la delantera, pero la oposición ya se prepara para dar la batalla electoral. Desde Ciudad de México, Arturo Calvillo con los detalles. En México, el partido en el poder avanza firme para nombrar su candidato a la presidencia. Dentro del proceso para designarlo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio el primer paso al renunciar a su cargo a partir del 12 de junio. Para el presidente, este es un nuevo proceso que rompe con las reglas no escritas de la política mexicana. Algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo. Estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo. El 31 de mayo el Instituto Nacional Electoral aprobó que en septiembre arranquen de manera oficial las campañas para renovar varios cargos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República. Para otro de los aspirantes, Ricardo Monreal, su partido, Morena, no está adelantando tiempos políticos. Creo que se está actuando de manera oportuna y se está actuando de manera correcta en el proceso interno. Está intentándose evitar cualquier ruptura, cualquier fractura, cualquier división interna y ojalá y lo logremos. Cuando no hay un dedazo, cuando no hay un tapado, es importante que la gente conozca a quienes quieren continuar con la estafeta de la transformación. Entonces yo creo que es mucho mejor un procedimiento de estos a lo que se estilaba en los gobiernos del PRI y del PAN. Para la oposición, los otrora llamados precandidatos, pero ahora nombrados como corcholatas por el propio presidente López Obrador, se adelantaron y por mucho al proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Creo que el INE tiene que poner el piso parejo para todos y no se preocupen, en la oposición nos vamos a poner de acuerdo porque pues, la verdad es que ha sido un gobierno que ha dejado mucho que desear. Hasta septiembre inician las campañas de manera oficial según el INE, pero Morena define el próximo domingo su método para designar su candidato a la presidencia, mientras la oposición aún ni siquiera tiene candidatos visibles para el electorado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En Perú, la opinión pública con respecto a la presidenta Dina Boluarte va de mal en peor. Según el reciente estudio de Datum, solo el 5% de los peruanos confía en la mandataria y en su capacidad para gobernar. La encuestadora ofreció estos datos a 6 meses de que la mandataria ocupara el Palacio de Gobierno. Además, el 66% de la ciudadanía dijo que no deposita su esperanza en el gobierno de Boluarte, calificando su nivel de confianza en ella como pésimo o malo. Dina Boluarte registra un 77% de desaprobación en todo el país. En el sur, donde se producían las protestas antigubernamentales de diciembre pasado, el rechazo es del 84%.
Los médicos hondureños vuelven a la carga, ahora contra la administración de la presidenta Xiomara Castro, a quien le exigen plazas de trabajo permanente para todos los profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia de la COVID-19. Desde Tegucigalpa nos informa Dazaef Aguilar. El Colegio Médico de Honduras y sus actuales autoridades mantienen un pulso contra el gobierno de Xiomara Castro al iniciar una jornada de paro de labores progresivos en todo el país. Estamos en asambleas en el Seguro Social debido a que, a pesar de las reuniones que hemos sostenido desde diciembre con la dirección ejecutiva, pues no hemos tenido una respuesta. Las áreas de emergencia siempre son atendidas por los galenos, pero la mora en consulta externa es alta. El gremio médico responsabiliza al gobierno. Un abastecimiento menor del 50%. Sabe que el presupuesto general de la República ya estamos a mitad de año y apenas se ha ejecutado un 17%. Los médicos hondureños exigen el despido, la renuncia del secretario de Salud, a quien señalan como culpable del no abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Por ahora el gobierno no se ha expresado ante el paro de labores de los médicos, a quienes señalan de seguir una agenda de oposición a la actual administración. Hemos estado ahorita en una comisión interinstitucional con lo que es la Secretaría de Salud, con la Secretaría de la Presidencia, lo que es Servicio Civil y también la Secretaría de Trabajo, reuniéndonos para poder velar y para que se les dé ese derecho a los médicos que dieron su servicio, ¿verdad? Y que estuvieron en pandemia y que todavía no se les ha dado pues la permanencia. La salud del pueblo hondureño es una de las deudas pendientes de todos los partidos políticos, quienes no inauguran un centro asistencial desde hace más de 50 años. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. El Comité Preparatorio del Gran Festival de Arte organizó un encuentro en la Franja de Gaza para visibilizar el drama de los palestinos que perdieron sus casas en los bombardeos israelíes del mes de mayo. La exhibición denominada La ocupación mata a la infancia se celebró en Deir al-Balá, en el centro del enclave costero. Durante el evento se presentaron algunos cohetes lanzados contra las zonas residenciales y dibujos que representan lo que sucedió. Los residentes aseguran que es imposible poder transmitir completamente el pánico y el miedo que viven o vivieron esas personas. Así llegamos al final. Más noticias en hispantv.com. Gracias por acompañarnos. Volvemos con más en media hora.